Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde sea que nos acompañen. Les saludo nuevamente con mucho gusto. Yo soy Cecilia Espinosa y es para mí un gran honor, un gusto muy grande poder acompañarlos en esta conversación, en donde vamos a tener la participación de una gran especialista en el tema de ciudadanía global. Verónica Boix, quien nos acompaña desde la Universidad de Harvard y con quien vamos a poder sumergirnos en uno de los temas que son claves y que han dado vida a este 15 Seminario Internacional de Educación Integral, el tema de la ciudadanía global. Y antes de empezar, ¿qué les parece si conocemos un poco más de nuestra conferencista? Verónica Boix Mancilla, Argentina, Estados Unidos. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con maestría y doctorado en educación por la Universidad de Harvard. Es investigadora principal en Project Zero de la Escuela de Posgrado de Educación en la Universidad de Harvard. También es cofundadora de Latitud, la Iniciativa Latinoamericana para la Comprensión y el Desarrollo, y el Instituto Future of Learning en Harvard. Además, es asesora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en el área de educación global para un futuro inclusivo y sustentable, del Bachillerato Internacional y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la educación para la ciudadanía global. Ha escrito numerosos libros y artículos. Verónica Boix Mancilla. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos en este seminario. Realmente es un gusto y un honor que podamos conversar durante unos minutos sobre este tema que es de tu especialidad, la ciudadanía global. Definitivamente creo que nos vas a poder dar muchas pistas sobre lo que vamos a estar hablando durante estos 3 días de seminario. Este seminario internacional tiene el título de Ciudadanía Global y los futuros de la educación. Y es que estamos realmente convencidos de que el mundo está cambiando y de que la educación debe hacerlo también. Vivimos un mundo dolorosamente complejo. Estamos atravesando por una terrible guerra que nos tiene a todo el mundo muy preocupados y definitivamente vamos a vivir estas grandes implicaciones que este acto bélico nos va a traer. Seguimos también transitando por una pandemia que nos ha traído desde hace 2 años con nuestro mundo de cabeza y que nos ha hecho recordar lo vulnerables e interdependientes que somos. La humanidad definitivamente está interconectada. Algo que pasa en un lugar del planeta repercute en todo el mundo. Existen grandes retos globales y la única forma que tenemos para enfrentarlos es hacerlo juntos. Y bueno, pues justo estos desafíos que tenemos enfrente y los desafíos que vendrán van a ser resueltos por las niñas y por los niños que están ahora en las escuelas. Y es por eso que consideramos que es fundamental hablar de cómo formar a esos ciudadanos y a esas ciudadanas con una visión global o esa posibilidad que tendremos de ofrecerles las herramientas que les permitan ser capaces de trabajar juntos para encontrar soluciones globales para un mundo mucho más justo. Y es desde esa perspectiva, Verónica, que me gustaría conversar contigo. ¿Y qué te parece si partimos de algunas preguntas detonadoras para darte pie a tu primera intervención? Una pregunta básica que es, ¿qué significa educar para la competencia global y por qué nos importa en este momento hablar de ello? Y en ese marco, ¿cuál es el propósito de la escuela y qué ciudadanos queremos formar? Te propongo, Verónica, que tú tengas una primera intervención en donde tú nos hagas esta exposición y luego vamos conversando a partir de lo que nos plantees. Adelante, Verónica. Muchísimas gracias, Cecilia. Es un placer muy, muy, muy especial para mí compartir con ustedes hoy este momento tan importante de reflexión acerca de la educación, acerca de cómo pensamos el currículo, cómo pensamos la pedagogía, la didáctica. Em, Agradezco muchísimo la atención que cada uno de ustedes, los participantes, están prestándole a estos temas, fundamentalmente porque creo que son muy urgentes. Cada persona ha dejado cosas de lado, sus familias, sus
a sus tareas cotidianas para poder dedicarle tiempo a pensar estas cosas, y me parece muy importante poder aprovechar este tiempo bien. Me alegra mucho también avanzar esta conversación sobre competencias globales a partir de una conversación que han tenido ustedes sobre temas de ética. Yo creo que es muy importante para mí, es muy importante poder ver cómo es que ampliamos los círculos de pertenencia y los círculos de cuidado que cada uno de nosotros tenemos con respecto a otros seres humanos alrededor nuestro. Hasta dónde llegan nuestros círculos de compasión, hasta dónde llegan nuestros círculos de respeto, quiénes quedan adentro y quiénes quedan fuera de nuestros círculos de cuidado. Y yo pienso que en el caso de la educación para la competencia global, buena parte de la tarea es ampliar nuestros círculos de cuidado, nuestros círculos de comprensión para incluir a la humanidad dentro de ellos. Entonces, quiero quizás en el tiempito que tengo, Cecilia, comentarles algunas cositas que quizás nos resulten de interés. Les propongo la siguiente agenda para la conversación, quizás arrancar un poquito con cómo es esto del mundo en movimiento, pensar un poquito en qué tipo de aprendizajes buscamos, mostrando algunos ejemplos del tipo de aprendizaje que buscamos, y luego pensar un poquito y abrir la conversación sobre lo que yo llamaría 5 preguntas para una educación global de calidad. Arranquemos con esta idea de un mundo en movimiento. A veces recuerdo cuando yo era joven y estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, tuve el privilegio de crecer en el momento en que nuestra universidad lideraba el proceso de construcción de las democracias en Argentina, que fue un proceso paralelo en América Latina, en distintos lugares, con distintos tiempos, pero un proceso de democratización importante. Y siempre recuerdo un momento en donde estaba yo mirando, aprendiendo investigación cualitativa, observando una clase, tomando notas precisas acerca de lo que estaba ocurriendo, cuando de pronto una marcha llena de cantos y tambores pasa por los derechos humanos, pasa por la vereda de la escuela, y los chicos que tendrían unos 13 años, se pegan a la ventana de la clase para ver y para alentar a los que marchaban. Y esta maestra, esta profesora, en su mejor intención de avanzar con el currículum, aplaude un momento, los mira a los chicos con ternura y les dice: bueno, chicos, volvamos a la realidad. Y para mí ese momento siento que es definitorio del resto de a lo que dediqué mis esfuerzos en educación. ¿Cómo logramos traer la realidad a la escuela? ¿Cómo logramos que lo que ocurre en Ucrania hoy no nos pase de costado, por decir? Entonces, si nosotros miramos esta realidad por la ventana de aquella escuela, lo que vemos hoy es un mundo, como decías vos, Cecilia, complejo, un mundo de enorme complejidad, de enorme diversidad, de enorme movilidad y de enorme oportunidad también. Vemos que hoy por hoy estamos intentando definir las narrativas del futuro, se están debatiendo de maneras muy sangrientas en el contexto de Ucrania, y nos tiene a todos, como decías vos, Cecilia, atentos, alertas, compenetrados. Vemos también que hoy somos muchos más de los que éramos, por así decir, y seguimos manifestando un crecimiento demográfico importante que va a tener implicancias para nuestras clases, para los procesos migratorios del futuro, para la supervivencia en el planeta. Vemos que estamos todos conectados y desconectados al mismo tiempo, y esto creo que ya hemos logrado entenderlo, que nuestra conectividad digital no necesariamente implica una conectividad cultural. Seguimos operando de maneras tribales en Internet, por así decirlo. Vemos que tenemos muchas vulnerabilidades y muy diversas, mucha inequidad con respecto a la vulnerabilidad respecto del cambio climático. El calentamiento global no nos toca a todos de la misma manera, y también nos lleva a preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros, con respecto a la supervivencia de la vida de otras comunidades.
Hoy por hoy tenemos 281 millones de nosotros que estamos viviendo fuera de nuestro país de origen. Hay muchos más que estamos viviendo fuera de nuestra ciudad, nuestra región de origen. Esto implica un contacto con culturas diversas, con lenguajes diversos, con religiones diversas. Este movimiento masivo de seres humanos a lo largo del planeta implica no solamente, o afecta no solamente a aquellos que quedan en el país de origen, sino también a los muchos millones que viven en los países de recepción, y nos compele a todos. ¿Cómo logramos vivir juntos y entender nuestras culturas, tomar perspectiva, dialogar a través de las diferencias? En nuestra propia América Latina hemos visto el éxodo de personas de Venezuela y bueno, seguimos viendo los movimientos de Centroamérica hacia el norte. Vemos también el surgimiento de movimientos nativistas, movimientos exclusionarios, exclusionistas, que en algún punto ven al otro como enemigo, que exacerban la presencia o la ausencia de aquello que nos une. Y hemos visto, como decías vos, Cecilia, la pandemia que también nos afecta a todos, de maneras diferentes, pero a todos. ¿Cómo logramos que aquello que nosotros enseñamos en nuestras aulas, que la experiencia que tienen nuestros jóvenes cuando trabajamos con ellos, tenga alguna conexión realmente importante con respecto al mundo en el que ellos van a vivir? Este es, nos guste o no, el mundo y el contexto en el que viven los estudiantes hoy, en el que vivimos nosotros hoy. Entonces, la pregunta que nos compele es: ¿cuál es la relación entre aquello que nosotros enseñamos en el currículo, en nuestras clases, las experiencias que tienen nuestros jóvenes con nosotros en la escuela, y este mundo al que pertenecen, este mundo del que se enteran muchas veces fuera de la escuela? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de poder preparar a los jóvenes para el mundo de hoy y para el mundo de mañana? ¿Y cómo conectamos aquello que está en nuestro currículo? Como para que las ciencias, la historia, la geografía, la literatura, el saber leer, el saber escribir, sean lentes con las cuales nuestros jóvenes comprenden el mundo, sean lentes a través de las cuales nuestros jóvenes construyen su pertenencia a un mundo mayor, local, nacional y global. En algunos casos podemos mirar las grandes narrativas que nos permiten contar una historia de la humanidad. Entender que pertenecemos a naciones, pero que también pertenecemos a la especie. Y que nuestra especie, que nosotros como seres humanos hemos estado migrando desde hace muchísimos años, muchísimos siglos, que todos salimos de un lugar que hoy llamamos Kenia, y que en esta narrativa más unificadora quizás encontremos un lugar para el otro. Hay otras narrativas importantes que se presentan en el mundo de hoy, y es el acuerdo de casi todos los países del mundo con respecto a cuáles son las prioridades para la supervivencia, para la sustentabilidad y el desarrollo más justo del mundo del futuro. Entonces aquí tenemos el currículo de hoy y el currículo de mañana. ¿Cómo trabajamos temas de pobreza? ¿Cómo trabajamos los temas de hambre? ¿Cómo trabajamos los temas de desarrollo industrial, de la infraestructura, de la paz, de la justicia, de la equidad de género? ¿Cómo logramos hacer eso? Para poder encontrarnos, para poder realizar el puente entre nuestras pedagogías, entre nuestra enseñanza y el mundo de hoy, necesitamos poder entender el tipo de aprendizaje que buscamos. ¿Cuál es el tipo de aprendizaje que buscamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? En el trabajo nuestro con competencias globales, pensamos que lo que necesitamos lograr en la escuela es, en buena parte, la capacidad y la disposición para comprender y actuar con respecto a los grandes temas de relevancia local, intercultural,
global hacia la construcción de sociedades más inclusivas y sustentables. Pensamos que priorizar esta competencia global, que no deja de lado lo local, sino más bien lo inscribe dentro de los diálogos entre los varios locales, las varias localidades, lo inscribe dentro de la pertenencia múltiple de nuestros jóvenes, nuestras chicas, nuestros chicos en distintos ámbitos geográficos y culturales. Que enfatizar esto como buena parte del propósito de la educación forma parte de una educación no solamente inclusiva, sino además holística con respecto a los jóvenes de hoy. ¿Qué significa esto de las competencias globales? ¿Cómo miramos, cómo traemos esta mirada integradora que incorpora no solamente la formación intelectual de nuestros jóvenes, sino también la socioemocional, la ética, la cívica? Pensamos que hay 4 grandes capacidades y las describo una por una para poder mirarlas con atención. Y las voy a ilustrar con algunos ejemplos de clases o de salas de aula. La primera es examinar juntos y asuntos locales, globales e interculturales. Es tomar aquellos temas de los que hablábamos hace un momento y traerlos al aula, como para poder examinarlos con atención y utilizar todas nuestras capacidades en didáctica para poder hacerlo bien. En este caso, por ejemplo, tenemos en esta disposición hacia la indagación un grupo de chicos de 4º grado que examinan el tema de los impactos que tiene el calentamiento global en distintas zonas costeras en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Norteamérica. Y lo que hacen son unos experimentos preciosos en donde ponen hielo, dejan que se derrita el hielo en estas bolsas de plástico que ven ahí, construyen unas maquetas con distintos relieves, ponen casitas de distintas comunidades, y entonces van viendo cómo es que el derretimiento de los glaciares en los círculos polares afecta las distintas zonas, dependiendo del relieve y qué tipo de respuesta pueden dar las distintas comunidades. Esto es un micromundo de aquello que está ocurriendo en el macromundo. Y estos chicos, yo tengo toda la confianza del mundo que van a poder navegar los temas de calentamiento global apoyados en una comprensión profunda del sistema, de los tipos de problemáticas, de los tipos de variables que afectan la vida de las personas en las zonas costeras, y van a poder transferir eso a otras regiones o a otros contextos. Aquí tenemos también en el área de la formación de jóvenes con respecto a lo ambiental, la indagación de chicos muy chiquititos, de 3 años, de 4 años, 5 años, en donde la propuesta es que los chicos se enamoren de la naturaleza, que puedan ver a la naturaleza como aliada, que puedan ver a la naturaleza en toda su belleza. Que a partir de aquí puedan indagar visualmente, indagar con todos los sentidos y conocer, en este caso, es los árboles de cerca de la escuela. Segunda característica es el poder comprender y apreciar las perspectivas y las visiones del mundo de otras personas. Y entender que nosotros, que cada uno de nosotros mira el mundo con lentes propias, con lentes de nuestras propias culturas y contextos. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, en el caso de una de las maestras con las que hemos trabajado, en este caso esta maestra toma el tema de la afrolatinidad con estudiantes que son de origen afrolatino y nos invita a mirar, a analizar fotos de su niñez, a describir su infancia, a ver las influencias culturales que tienen. Los invita a ver la influencia, en este caso de Bruno Mars, que como se imaginan fue un éxito completo esta actividad, la influencia que tienen algunas personas de origen afrolatino en las sociedades, en este caso americanas. Les invitan a mirar aquello que es más difícil de entender, que son las religiones tradicionales, las religiones, las prácticas de santería, y a cubrir un puente hacia aquello que incluso, con lo que incluso en algunos casos estos chicos están en desacuerdo, como es el sacrificio animal, respetando la dignidad de las personas en sus prácticas religiosas. Muy interesante propuesta, aquella de poder entender la perspectiva de otros. Desarrolló
empatía y de toma de perspectiva importante. La tercera cualidad, la tercera disposición, por así decir, el tercer hábito, por así decir, que podríamos enfatizar es aquello de interactuar con otros a través de las diferencias. Diferencias culturales, diferencias sociales, diferencias de clase, diferencias religiosas, lingüísticas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la historia o el caso de una maestra que reconoce la diversidad cultural de su clase y reconoce que los chicos cuando van a la librería, a la biblioteca de la escuela no encuentran libros que representen sus culturas, sus orígenes. Esta es una escuela que recibe muchas familias refugiadas, muchas familias de otros países. Y entonces los chicos deciden escribir ellos el libro. Y entonces cada niño entrevista a sus familias, recoge historias de diversas culturas y las incorporan dentro de un libro que publican cada año. Lleva como creo que el 8º año de publicación de este libro, que son Las muchas historias de Portland. Y en este caso vemos cómo colaboran en tratar de entender las historias de cada uno, cómo aprenden los chicos a escuchar con atención, a escuchar con todos sus sentidos, cómo aprenden estos chicos a dialogar e indagar acerca de las diferencias, cómo aprenden estos chicos a utilizar su lenguaje corporal, los lenguajes gráficos, los lenguajes visuales, los lenguajes verbales para poder comunicarse, ¿no? Tenemos un ejemplo también de comunicación entre especies, entre chicos muy chiquitos, y en este caso también unas bellas cartas a la tierra, también en el nivel preescolar. Y finalmente, pienso que necesitamos poder preparar a los chicos para la acción. Los chicos están listos para actuar. Los chicos le ven sentido a aquello que las niñas y los niños le ven sentido a aquello que comprenden cuando también se ven empoderados para hacer una diferencia. Las niñas y los niños traen esto a la escuela y necesitamos poder verlos nosotros en su capacidad de cambiar los entornos en los que viven. Y esto no es simplemente una característica de los jóvenes de secundaria, sino que realmente es una característica que aparece ya desde el preescolar, diría yo. Entonces, ¿cómo aprendemos al hábito de participar, de tomar acción en función del bienestar común, en función de un mundo más sustentable? Esto puede realmente motivar a los jóvenes enormemente. Y entonces aquí tenemos un ejemplo también en el nivel preescolar. Vuelvo a decir, esto no es, insisto con ejemplos preescolares, porque del nivel preescolar de educación inicial, porque a veces pensamos que las competencias globales son muy complejas y que hay que enseñarlas solamente a niños o jóvenes más mayores, ¿no? Entonces acá tenemos a Wangari Maathai, la premio Nobel de la Paz, con su proyecto de reforestación, que nos dice que en realidad lo que importa es que cada persona pueda hacer una pequeña cosita, que no hace falta hacer grandes transformaciones, sino unas pequeñas cositas. Y entonces aquí tenemos a los chicos, después de haber estudiado el medio ambiente, haciendo pequeñas esculturas de alambre, y marcando cuál va a ser su pequeña cosita que ellos van a hacer para contribuir al mundo mejor. Es lo que vemos como las cualidades de estos aprendizajes que acabo de ilustrarles. Yo diría que hay algunas características que son fundamentales. Pienso que no podemos pensar la enseñanza sin pensar fundamentalmente en qué tipo de aprendizaje estamos buscando. En este caso, estamos buscando aprendizajes relevantes, cosas que importan, que visiblemente le importan al mundo, que visiblemente le importan al niño y a la niña, que visiblemente nos importa como docentes. El calentamiento global, el tema del desarrollo sustentable, el tema de la multiculturalidad en nuestra escuela, el tema de la literatura multicultural. O sea, son temas que realmente son visiblemente importantes. No tenemos que convencer a los chicos acerca de esta importancia. Buscamos aprendizajes profundos. Estos no son aprendizajes livianos, son aprendizajes que están apoyados en las disciplinas que estamos intentando enseñar.
comprender la noción de cultura para los chicos que están compartiendo historias es importante. ¿Qué es la cultura? ¿Qué significa tener una lente cultural? ¿Cómo podemos pedirle prestada a la antropología que nos ayude a explicar a los chicos el concepto de cultura, el concepto de identidad, para que esto informe sus prácticas, o en este caso sus historias? Buscamos aprendizajes duraderos. Y esto creo que es particularmente importante. Fundamentalmente cuando pensamos que tantas veces sentimos que no tenemos tiempo para enseñar competencias globales. Tantas veces pensamos que no nos cabe en el currículo las competencias globales. Y ahí muchas veces yo me pregunto cuánto tiempo necesitamos, considerando que tenemos a las chicas y a los chicos en nuestra escuela 5 días a la semana, por al menos 4, 5, 6 horas, dependiendo, por algo así como quizás 8 o 12 años. ¿Cuánto tiempo más necesitamos? ¿Cómo no pensar en aprendizajes que realmente sean profundos y duraderos? Aprendizajes que estos jóvenes puedan mirar hacia atrás y decir, yo aprendí algo acerca de las tomas de perspectiva con aquellas historias que escribí. Yo aprendí algo importante acerca de cómo funcionan los sistemas en el calentamiento global o en temas climáticos, de cambio climático, a partir de aquellas maquetas que hacíamos en cuarto grado. Aprendizajes duraderos son aprendizajes que quedan con los chicos, pero son aprendizajes fundamentalmente que desarrollan algunos hábitos, son disposiciones, inclinaciones a ver el mundo de ciertas maneras. Y por eso me parece a mí que es importante pensar en estas competencias globales como disposiciones, no solamente la habilidad de tomar perspectiva, sino también la capacidad de ver en el mundo en qué momentos tomamos perspectiva y la capacidad de hacerlo de manera cotidiana todo el tiempo. Si miran, rara vez estas chicas y estos chicos en las imágenes que compartí estaban solas. Este aprendizaje siempre es social, ocurre en el diálogo entre chicos, el diálogo con los docentes. Y finalmente son aprendizajes que son auténticos, son aprendizajes que son de verdad. No es el aprendizaje de la tarea escolar que hago porque la escuela me lo pide, sino es el aprendizaje en el mundo que hago como alumno, por ejemplo, como alumno, porque realmente importa, porque es auténtico, porque es algo que vale, que existe en el mundo. Entonces, con eso cierro esta parte de ver qué tipo de aprendizajes necesitamos para la competencia global, o están implicados en la formación por competencias globales. Esta mirada del aprendizaje dista bastante de aquella idea de memorizar más capitales o agregarle un país más al currículo que ya está tan tapado de cosas. Más bien implica mirar cuáles son dentro de los temas que tenemos en el currículo, los grandes temas de la humanidad de hoy y de mañana, aquellos temas que sistemáticamente van a volver a aparecer para la sociedad y para la humanidad hoy y mañana, y prestar atención a esos grandes temas. Cierro entonces con 5 grandes preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, ¿quiénes somos? La competencia global está situada geopolíticamente en distintos lugares. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo enseñar competencias globales desde una comunidad de La Puna, en Argentina, a una escuela en la ciudad de Nueva York. Las miradas son diferentes y necesitamos poder capitalizar, necesitamos poder aprovechar, enriquecernos de esa diversidad de miradas. Necesitamos preguntarnos qué importa aprender en el mundo de aprendizajes relevantes, estos grandes temas de los que estábamos hablando. Importa entender qué experiencias son necesarias para que los chicos puedan aprender de esta manera, para lograr aquellos aprendizajes que buscamos. Importa preguntarnos cómo sabemos que estamos avanzando, qué tipo de evaluaciones, de valoraciones nos van a ayudar a seguir mejorando nuestras prácticas. Y luego importa ver cómo preparamos al educador para enseñar mejor, qué tipo de transformaciones están implicadas en la tarea del educador. Así que con esto creo que voy cerrando nomás entonces la propuesta de estas 5 preguntas para la conversación y les agradezco enormemente.
que tener este tiempito con ustedes y poder a lo mejor incitarlos a pensar juntos una educación mejor y más relevante para nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Cecilia, por la invitación. Muchas gracias a ti, Verónica. Me ha encantado lo que nos planteas, desde cómo inicias con este gran reto que tenemos de ir ampliando nuestros círculos de pertenencia, de compasión, de respeto y atravesar por este tema que nos importa mucho, que es este círculo del cuidado, este gran reto que tenemos de hacer la escuela ese espacio relevante y conectado con la realidad, que creo que ahí tenemos muchísimo camino todavía por recorrer. Y este repaso que nos haces, que me parece muy interesante por lo que es el verdadero aprendizaje, nos haces ver este planteamiento del aprendizaje relevante, profundo, duradero, social, auténtico. Y bueno, para ir ahondando un poco más en estas preguntas retadoras que nos planteas al final, yo quiero preguntarte, Verónica, ¿qué tipo de pedagogías exitosas puedes destacar? ¿Y cuáles son los desafíos en el aprendizaje en este ámbito de las competencias globales que presentan los alumnos? Ujú. No, es interesantísimo. Yo creo que los aspectos pedagógicos o los aspectos digamos, de enseñanza, ¿no? No solamente en la selección de lo curricular, sino también en cómo, qué experiencias realizamos con los chicos es bastante fundamental. Yo diría que con respecto a lo curricular, yo creo que esto nos invita, esta mirada nos invita a pensar el currículo de maneras más interdisciplinarias, ¿no? A pensar en las disciplinas como lentes que nos permiten ver el mundo mejor. ¿Qué puedo ver yo acerca del mundo de hoy y la situación de Ucrania con la historia que no podría ver si no supiera historia? ¿Qué puedo ver yo acerca de la crisis o la situación del COVID y la pandemia si no entendiera? ¿Qué puedo ver con la biología que no puedo ver sin la biología? O sea, poder poner a las disciplinas al servicio de una comprensión de problemáticas relevantes, actuales, pasadas. Esto no implica olvidarnos de la historia, sino muy por el contrario, significa poder entender que la historia nos permite mirar lo contemporáneo con, con más sabiduría, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde lo curricular yo creo que ese es el gran desafío, la gran propuesta. Y no hace falta revisar todo el currículo. No hace falta empezar todo de nuevo. Hay mucho de lo que ya estamos haciendo que son puntos de entrada de enorme importancia. Te voy a dar algunos ejemplos. Me encanta el ejemplo de Marisa. Marisa enseñaba matemática en segundo grado. Y su tarea era enseñar adición múltiple en segundo grado. Y en este caso lo que ocurre con Marisa es que intenta integrar las competencias globales y no sabe muy bien cómo hacerlo, que es completamente natural. Así es donde empezamos todos. Entonces, pero Marisa tiene un círculo a la mañana de saludos. Entonces, ¿qué ocurre? Decidimos que en lugar de que los saludos sean en distintos idiomas, que también pueden ser, dijimos, ¿qué pasa si dado que estos chicos las familias son de Puerto Rico, muchos de ellos, qué tal si les ponemos el tema de la crisis del huracán de María, que en aquel momento era justamente lo que estaba ocurriendo, y una foto, a ver qué dicen? María les propone esta foto y los chicos están llenos de cosas para decir, cosas de su tío, que viene, que no viene, que cómo hacen, qué está pasando en Perú. De pronto estos chicos son expertos en Puerto Rico y en el huracán simplemente por el mundo en el que viven. Y esta experticia se hace visible para Marisa en ese contexto. Esto que eran unos saludos de unos 10 minutos al principio de la clase se convierten en 15 minutos, 20 minutos, porque termina siendo lo más importante que ocurre en la clase de matemática para estos chicos en este momento. Y por supuesto Marisa se preocupa, porque tengo que enseñar matemática, hasta que de pronto entiende que quizás si los chicos juntan un poquitito de plata como para mandar unos lápices a una escuela que conocen en Puerto Rico, que a lo mejor ahí pueden hacer los cálculos de cuánto dinero tienen, cuántos lápices pueden comprar, y ahí tenemos a la adición múltiple. No solamente eso, sino que de pronto los chicos empiezan a multiplicar solos. Entonces los chicos entienden el sentido de la adición múltiple, entienden el sentido de la multiplicación y lo contextualizan dentro de este mini proyecto con respecto al trabajo en Puerto Rico. Hay muchísimas maneras de hacer este trabajo viable. Esa es una. Otra puede ser una profesora que enseñaba
Otra puede ser pequeñas comparaciones. Si yo enseño la Constitución en Argentina, ¿qué pasa con una Constitución de otro lugar del mundo? Simplemente comparar, como para poder ir ampliando de a poquito aquello que yo estoy enseñando, traerle una mirada más global, una mirada más comparativa, una mirada más amplia. Y bueno, por supuesto, esos son puntos de entrada y luego existen proyectos maravillosos, ¿no? Como aquellos proyectos del calentamiento global que ya involucran, que les mostraba, ya involucran varias lecciones, que ya involucran varias semanas, una indagación más profunda, ¿no? Así que vemos eso. Con respecto a qué experiencias hacen falta, creo que la otra dimensión que necesitamos poder pensar es aquí la dimensión del contexto escolar, es el currículo, o sea, es el ambiente de aprendizaje, el entorno de aprendizaje como un entorno que enseña. Si yo entro en una clase y veo representadas como en la clase, en la clase sobre culturas afrolatinas, veo representadas imágenes bellas de la cultura, de la producción, del conflicto, y entro en esta clase y la clase, las paredes me hablan como alumna, como una persona que aprende. Las paredes, el lenguaje que se utiliza, el respeto por el lenguaje, por los múltiples lenguajes, el español, el inglés, el criol, las distintas lenguas. Si eso ocurre y ese es el ambiente que yo como aprendiz, como alumna, vivo en una clase, ese tipo de aprendizaje es un aprendizaje que normalmente es un aprendizaje duradero. Nosotros aprendemos profundamente a partir de la participación en las microculturas escolares. Los chicos aprenden del aire que respiran. Entonces, para nosotros, como docentes, necesitamos poder pensar cuál es el aire que respira mi alumna, mi alumno en mi clase. ¿Cuáles son los mensajes que yo le estoy mandando? En aquello que hago, aquello que valoro. ¿Cuáles son, de qué maneras yo entro al aula como un ser humano completo? ¿De qué maneras entro al aula con mi preocupación sobre Ucrania, con mi deseo de participar en un proyecto de reciclaje? ¿De qué manera yo como docente y los adultos que rodean a los chicos, tanto en la escuela como aquellos que traemos a la escuela para hablar con los chicos, pueden ampliarle el mundo a nuestros jóvenes, ver modelos, ver... Y en ese campo, en el Proyecto Cero, nosotros hemos desarrollado también una serie de rutinas de pensamiento que son particularmente útiles y que yo recomendaría que miremos, están traducidas al español, al castellano también. Una rutina, por ejemplo, es preguntarnos siempre, ¿por qué importa esto que estoy aprendiendo? Para mí, para mi gente y mi lugar y para el mundo. Cuando los chicos se acostumbran, las chicas, los chicos se acostumbran a hacer estas preguntas, todos los temas que enseñamos en el currículo pueden ser sujetos a esta indagación. ¿Por qué importa que aprendamos esto? ¿Por qué importa para cada uno de nosotros personalmente? ¿Por qué importa para nuestra gente, nuestra comunidad? ¿Por qué importa para el mundo más ampliamente? Si esa microintervención, microactividad se repite a lo largo del tiempo, los estudiantes terminan desarrollando eso como un hábito de pensamiento, un hábito de mirar al mundo. Y si pudiéramos en nuestras aulas elegir algunas de estas rutinas y mantenerlas a lo largo del año, veríamos la diferencia, el impacto. La rutina ¿de qué otra manera podría yo decir esto y por qué? Una rutina sobre comunicación. ¿Qué te hace decir eso? Una rutina sobre razonamiento con evidencia. Entonces son pequeñas preguntas, microintervenciones que no son difíciles de incorporar, que se mezclan con el currículo existente y que sí pueden desarrollar aquellos hábitos de largo plazo, por así decirlo. Qué interesante, Verónica, ver cómo a partir de estas experiencias que están enfocadas a desarrollar las competencias globales, pues podemos ir perfilando y formando y configurando ese modelo de persona, ese modelo de joven, ese futuro ciudadano que queremos justo ayudar a construir y a desarrollar. Hemos hablado de varias cosas, pensamos en chicos reflexivos, críticos, capaces de enfrentar los grandes retos de un mundo complejo. Vamos un poquito más allá. También hablabas de la gran importancia de conectarlos con la acción, de hacerlos ver como agentes de cambio, en donde en sus manos está ese poder transformador.
Eso definitivamente es un reto. Y aquí quisiera pensar cuáles serían en esa perspectiva, cuáles serían esos aprendizajes, Verónica, imprescindibles. Y quiero conectar aquí con algo que también ya has dejado y has estado mencionando durante tus intervenciones, el tema de los valores, pensando siempre en este joven que tiene que movilizar, que tiene que ser agente de cambio. ¿Cuál es eso imprescindible que queremos sembrar en ellos? Mm. Me alegra tanto que hayas traído el tema de los valores, porque creo que es particularmente importante. Nosotros tenemos por una parte, o sea, como educadores en el mundo de hoy, tenemos por una parte la enorme oportunidad de empoderar a los jóvenes para que puedan aprender a verse a sí mismos como agentes de cambio. La escuela tradicional no los ve como agentes de cambio, los ve como agentes pasivos, listos para recibir información que nosotros los docentes damos. No es la escuela del futuro. Esta es una escuela que produce resultados profundamente desiguales. Aquellos de nosotros que estamos interesados en realmente potenciar la equidad en los sistemas educativos, necesitamos poder revisar esa mirada del alumno o de la alumna, porque los chicos operan desde sus propias tecnologías contemporáneas, con sus amigos, operan en un mundo real, y en este mundo real ellos tienen espacios de influencia. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen espacios de influencia con sus amigos, tienen espacios de influencia con sus familias. Entonces, ¿qué ocurre? Acá la idea de la toma de acción tiene que ver, por una parte, con que los chicos y las chicas entiendan que ellos tienen espacios de influencia y que junto con eso vienen espacios de responsabilidad, de que ellos pueden actuar con respecto a algo que están aprendiendo en la escuela, por ejemplo, simplemente a partir de traer el tema en la conversación de la noche y de la tarde con la familia o con los amigos. Que las acciones pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, pueden ser más inmediatas, pueden ser más lejanas, pero que la acción siempre es posible y que la acción informada es necesaria. Ahora, para tomar una acción responsable necesitamos poder tener valores. Entonces es importantísimo que podamos invitar a los chicos a evaluar sus propios valores, a ver qué es lo que ellos valoran y no. ¿Cuáles son las circunstancias que harían que ellos operen en contra de lo que consideran sus valores? ¿Cuáles son los dilemas morales, los dilemas éticos con los que se encuentran en la vida cotidiana? Y en ese sentido, yo pienso que en la propuesta esta de competencias globales fue muy importante para nosotros poder identificar al menos dos valores fundamentales sobre lo que está construido todo el proyecto de competencias globales. Una es la apreciación por la diversidad, o sea, una disposición a realmente apreciar profundamente el hecho de que somos personas que traemos cada uno eh, aportaciones diferentes. Y la apreciación por la dignidad humana, respeto por la dignidad humana, la defensa de la dignidad humana. Indudablemente hay otros valores que están más allá, hay valores que están más situados en la cultura, pero quizás esos dos, junto con la valentía para actuar, creo que son particularmente importantes. Coincido plenamente con lo que estás compartiéndonos y se nos está terminando el tiempo, Verónica. Yo quisiera y tengo dos preguntas más que hacerte que tienen que ver con las mismas preguntas que tú nos has planteado. Uno, el tema de la evaluación, cómo comprobar que estamos avanzando en este desarrollo de competencias globales, cuando estamos hablando de que lo importante es hacer y convertir a nuestros chicos, a nuestras chicas en agentes de cambio, verlos en acción, influyendo, interactuando en su contexto. ¿Cómo podemos comprobar que realmente lo estamos haciendo? Y un tema que tiene que ver con los maestros y las maestras. ¿Cómo podemos formarlos? ¿Cómo los profesores pueden desarrollar también esas competencias? ¿Y qué tenemos que hacer para crear una siguiente generación de docentes para un mundo interdependiente? Sí. Bueno, te respondo breve porque sé que tenemos poquito tiempo.
Pero, y también te recomendaría que vean, sé que todavía no está traducido al español, pero quizás podamos traducir en algún momento esto, pero acaba de salir un reporte de la OECD en el que justamente yo tomo esos temas, ¿no? Temas de evaluación y temas de formación de docente. En evaluación hay áreas muy interesantes de innovación, indudablemente, si bien es posible que sea importante que en algunos momentos registremos qué es lo que el niño o la niña aprendió concretamente sobre algunos hechos particulares, ¿no? En el microevaluación de, bueno, a ver chicos si entienden este contenido. Al mismo tiempo, la evaluación se mueve a un lugar mucho más reflexivo, mucho más de mirar cómo está pensando los chicos estos problemas. Y en algunos casos hay unas innovaciones muy interesantes que tienen que ver con la observación de los jóvenes a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre al año siguiente con el joven? No solamente lo que ocurre en el momento inmediato, luego de una unidad, sino cuál es lo que queda, cuál es el residuo de aprendizaje que queda a lo largo del tiempo. Gran pregunta. ¿Qué enseñaríamos o cómo lo enseñaríamos si la evaluación ocurriera un año más tarde? Pensémoslo. Si nosotros evaluáramos aquello que enseñamos un año más tarde, ¿cómo lo enseñaríamos diferente como para que algo quede? ¿Y qué es lo que quisiéramos que quede, ¿no? Eso es un punto. El segundo punto tiene que ver con la preparación de los docentes. Y esto para mí es la gran buena noticia, porque es una oportunidad que tenemos los seres humanos, adultos interesados en la educación, de aprender nosotros, de formarnos nosotros como personas más compenetradas con el mundo de hoy, de aprender sobre otras culturas, de aprender sobre las culturas propias. Tenemos la oportunidad de que nuestros docentes puedan tener una voz dentro del aula que se sale un poquitito del currículo tradicional y que, o sea, que sale del temario del currículo para traer la experiencia personal del viaje, del diálogo con una persona que se acaba de mudar al mismo barrio en el que vivimos nosotros, o de aquellas historias personales que nos contactan con el mundo, y traer eso como modelos para los chicos para que vean que los seres humanos estamos interconectados, que los seres humanos tenemos curiosidad acerca de lo que está ocurriendo más allá de nuestras narices, por así decirlo, y que eso nos humaniza de una manera importante. Entonces ahí hay unas implicaciones para la formación del docente que son muy importantes. Por ejemplo, cuando yo hago los trabajos con docentes, muchas veces empiezo con una pregunta que es: cerremos los ojos y pensemos, ¿cuándo fue el momento en nuestra vida en donde descubrimos que el mundo era mucho más grande que lo que pensábamos que era? Y esa actividad, que parece como muy simple, es accesible, todo el mundo la puede hacer, y cada uno tiene una historia personal diferente, y compartir estas historias nos pone en la situación de entender ese ajá que ocurre, el ajá, el descubrimiento que estamos queriendo lograr con nuestras alumnas y nuestros alumnos, de que entiendan de que el mundo es más grande de aquello que quizás nos parece al principio, por así decirlo, que puedan generar la curiosidad por estas otras culturas, por estas otras personas, apoyadas en un valor fundamental de respeto por la diversidad y la dignidad humana. O sea que pienso que para nuestros educadores esto es refrescante. Es una tarea nueva, pero que se inscribe, que involucra a la experiencia misma del ser humano, involucra humanizar al docente tanto como humanizamos a la alumna y al alumno. Y pienso que no hay un proyecto educativo más interesante que la humanización de nuestras instituciones educativas. Así que espero que podamos seguir trabajando juntos, espero que podamos seguir aprendiendo juntos. Espero que esta guerra espantosa que está ocurriendo en Ucrania termine pronto y que, bueno, que podamos seguir apoyando las democracias alrededor, ¿no? Entre todos. Cecilia, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Ya me contarás cómo termina este simposio, esta conferencia, que me acaba de ser interesantísima. Profundamente agradecida, Verónica. Coincido con todo lo que nos has planteado y con esto que cierras. Estamos convencidos que son los profesores los verdaderos promotores y son aquellos agentes de transformación, y que es la educación, pues finalmente la que puede hacer ese gran milagro que estamos, para ello trabajamos, que es tener un mundo mejor al que tenemos el día de hoy. Y por eso también desde la Fundación trabajamos
muy duro con las niñas, con los niños, con jóvenes, pero sobre todo con las maestras y con los maestros, y los involucramos en todo lo que hacemos desde la Fundación SM, y a partir de ahí hemos sacado cosas muy interesantes, el tema de la ciudadanía global, que lo abordamos desde 3 pilares fundamentales que tienen que ver con esto que tú nos has planteado, las competencias que necesitamos el día de hoy para la ciudadanía global, pero también el tema de la escuela relacional, de la gran importancia de estar conectados con los otros, de relacionarnos entre nosotros al interior y al exterior de la escuela, de conectar en la escuela con el mundo. Y finalmente el tema del cuidado, que también lo has mencionado. Así es que todos los temas y toda la conversación que hemos tenido durante estos minutos, yo te la agradezco profundamente y me encantará, por supuesto, seguir trabajando contigo en un futuro. Así es que, bueno, pues vamos a tener que cerrar esta conversación. Agradecida, muy agradecida, Verónica. Y bueno, muy agradecida también con todos las maestras, los maestros que nos han acompañado hasta ahora. Invitarlos, por favor, a que sigan. Nos queda todavía una mesa muy interesante en donde todo esto que hemos estado conversando primero con Leonardo Boff y ahora con Verónica Boix, vamos a poderlo mirar desde la realidad del aula, en donde vamos a tener a un grupo de maestras que nos van a compartir algunas buenas prácticas que han implementado para llevar a la acción esto que hasta este momento hemos podido conversar. Muchísimas gracias a todos y los invito a continuar. Gracias a Maite, gracias a todos.